Buenos días. Vamos a comenzar el bloque 2 del tema 9, es la última parte del tema, y con él daremos por finalizado el temario de la asignatura, quedando a expensas del examen final, que todavía no sabemos cómo se va a desarrollar. Lo único claro es que se va a hacer con metodología online y realmente todavía no tenemos ni idea de cuál va a ser la forma específica a través de la cual voy a poder examinaros, pero lo sabremos pronto porque por lo visto desde el rectorado están dando instrucciones, todavía no, están ideando cuáles van a ser las alternativas que vamos a tener para examinaros, y en cuanto lo sepamos pues yo os informaré de cuál va a ser la forma en la que podréis ser evaluados. Bien, vamos a comenzar, como digo, con el bloque 2, que se refiere a las competencias de las comunidades autónomas. Comenzaremos hablando del sistema de distribución competencial, el concepto de competencia. La expresión competencia sirve para designar el conjunto de funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a un sujeto público sobre una determinada materia. Por tanto, cuando hablamos de competencia, debemos examinar quién es el sujeto al que se le asigna, su titular, cuál es la materia sobre la que recae, tributaria, seguridad ciudadana, gestión de sanidad, y el conjunto de facultades que se derivan de ella, es decir, el conjunto de potestades públicas que puede ejecutar la autoridad en virtud de su competencia. Por tanto, una competencia se define por estos tres elementos. En primer lugar, sujeto titular de la competencia. Puede ser el Estado central, puede ser la comunidad autónoma. Dentro de la comunidad autónoma, la competencia se puede atribuir a alguno de sus altos órganos, Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno, Presidente del Gobierno. Ese es el primer elemento, titular de la competencia, sujeto que la ostenta. El segundo elemento, materia de la competencia. Si se refiere a seguridad ciudadana, si se refiere a sanidad, educación, servicios sociales. Y por último, el contenido material de la competencia, es decir, el conjunto de facultades que otorga al sujeto que la tiene en la materia a la que se refiere. Como veremos a lo largo de lo que nos queda de tema, una competencia puede ser legislativa, que autoriza a la comunidad autónoma a legislar, a elaborar leyes que regulen una determinada materia. Puede ser de mera ejecución, en el sentido de que la ley que regula la materia y que establece, digamos, la forma en la que se va a estructurar y la forma en la que se va a regir a los ciudadanos en relación con esa materia, pero aunque el Estado elabora esa legislación, esas leyes que regulan la materia, a la comunidad autónoma se le da la competencia para ejecutar esas leyes, en el sentido de que pues puede haber una ley, por ejemplo, en materia de sanidad que establezca la estructura de los hospitales, cuántos hospitales deberá haber en las ciudades dependiendo de la población, cómo se estructurarán, los derechos que tendrán los pacientes, etcétera. Y luego a la comunidad autónoma se le dan competencias en materia de ejecución, en el sentido de que la comunidad autónoma tendrá bajo su dirección al personal, enfermeros, médicos y los medios materiales, hospitales, ambulatorios, que se van a dedicar para ejecutar, para llevar a la práctica, para materializar el contenido de las leyes que ha dictado el Estado, pero que ejecutará la comunidad autónoma, en el sentido de que, obedeciendo y haciendo cumplir la ley que ha dictado el Estado, la comunidad autónoma tiene a su cargo los medios materiales y humanos para dirigirlos y llevar a cumplimiento las previsiones que se marcan en la ley estatal. Por tanto, como os acabo de decir, las competencias, en cuanto a las funciones concretas que autorizan, que se asignan a la autoridad que es titular de la competencia, pues varían, porque hay veces que son competencias legislativas, competencias de mera ejecución, etcétera, etcétera. Bien, las normas que otorgan estos poderes de actuación, las competencias a los sujetos públicos, se denominan normas atributivas de competencia. En el caso del Estado, es el artículo 149.1 de la Constitución el que directamente se las atribuye. Por otra parte, en el caso de las comunidades autónomas, serán sus estatutos de autonomía los que establezcan dichas competencias, si bien con respeto a los niveles competenciales máximos que la Constitución les permite asumir. Hemos dicho que cuando hablamos de competencia debemos examinar primeramente quién es su titular. Pues bien, el reparto de competencias que se produce en la Constitución y los estatutos de autonomía es solo entre dos titulares, Estado y más concretamente sus instancias centrales, Cortes Generales, Gobierno y Consejo General de Poder Judicial, y comunidades autónomas.
En cuanto a la materia objeto de las competencias, viene constituida por el conjunto de actividades, funciones e institutos jurídicos relativos a un sector de la vida social y se delimita en los listados competenciales de la Constitución, artículos 148 y 149, y en los estatutos de autonomía que siempre deberán ser respetuosos con aquella. La materia a la que se refiere la competencia puede designar, por ejemplo, sectores del ordenamiento jurídico, competencia para establecer la legislación en materia penal, que es una competencia exclusiva del Estado, ahí las comunidades autónomas no pueden hacer nada, realidades físicas, competencia en materia de gestión de ferrocarriles, sectores económicos, competencia en materia de agricultura, actividades administrativas, competencia para llevar a cabo expropiaciones, actuaciones públicas, asistencia social a personas en riesgo de exclusión, o funciones más amplias y propias de los estados, defensa, relaciones exteriores, etc. Finalmente, cada competencia conllevará una serie de funciones derivadas de la materia a la que se refiere. Por ejemplo, si una comunidad autónoma tiene atribuidas competencias en materia de asistencia social, ello se materializará en una serie de funciones tales como asegurar las necesidades básicas de las personas en situación de exclusión social y tomar las medidas precisas para sacarlas de esa situación e integrarlas en la sociedad. Para cumplir dichas funciones, se otorgarán al sujeto público un conjunto de potestades o facultades públicas que deberá ejercer con tal fin. Las potestades públicas pueden ser de carácter legislativo, por ejemplo, elaborar una ley contra la exclusión social, o ejecutivo, por ejemplo, facultades de gestión, administración y organización de los servicios sociales para lograr su máxima eficiencia. Evidentemente, lo que le va a dar una máxima autonomía y una máxima capacidad de decidir, una máxima influencia a la comunidad autónoma van a ser las competencias en materia legislativa, porque le permiten no solo ejecutar lo que una ley elaborada por otros, por el gobierno central, dice, sino determinar ella misma el contenido de esa ley. Y determinar ella misma, pues si hablamos de, digamos, asistencia social, pues los derechos que van a tener las personas en situación de exclusión, las prestaciones que se le podrán otorgar, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, las competencias de mera gestión de lo que dice una ley estatal pues dan a las comunidades autónomas un poder bastante limitado, lo que les da un auténtico poder, una auténtica capacidad de influencia y una auténtica capacidad para cambiar la realidad dentro del territorio de la comunidad son las competencias legislativas. Bien, vamos a hablar ahora del marco constitucional en el ámbito de la asignación competencial. El sistema de reparto de las competencias establecido en el título octavo de la Constitución se basa en una doble lista de materias y una cláusula residual de cierre. La lista del artículo 149.1 de la Constitución establece las competencias que corresponden al Estado. Entre esas materias figuran las que normalmente atribuyen al Estado central las constituciones federales: defensa, relaciones internacionales, régimen aduanero, nacionalidad o comercio exterior. Estas son competencias que en cualquier Estado federal, incluso los más, digamos, descentralizados que se puedan imaginar, corresponden al Estado. Evidentemente, un Estado federado dentro de un Estado federal no puede tener un ejército propio. El ejército es único de todo el Estado federal, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, y esa es una competencia, la competencia en materia militar, que corresponde al gobierno central y en la cual pues, los estados federados que integran el Estado federal pues no pueden tener ningún tipo de influencia. Lo mismo que pasa en España con las comunidades autónomas, que la competencia en materia de defensa es del Estado central. También se atribuyen al Estado, en el caso de España, las principales ramas del ordenamiento jurídico: legislación civil, mercantil, penal, procesal o laboral. Si bien la Constitución establece como excepción esta competencia general, la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles forales o especiales que poseen. Por ejemplo, en Navarra, en determinadas comunidades autónomas que tienen un derecho civil especial que parcialmente se diferencia y regula de una forma distinta pues determinadas materias, como puede ser el derecho matrimonial, y que las regula de una forma distinta, como digo, que el Código Civil que se aplica en la generalidad del Estado, pues en el caso de esas comunidades autónomas, que son muy pocas, Navarra, Euskadi, en las cuales tienen un derecho foral, un derecho propio, pues en ese ámbito pues se permite la excepción de que rija ese derecho foral exclusivamente en el territorio de la comunidad autónoma, pero como digo, se refiere básicamente al ámbito del derecho civil, como puede ser derecho matrimonial, por ejemplo. Por ejemplo, en Cataluña, mientras que en España, con carácter general, si tú no dices lo contrario, al casarte se aplica el régimen de gananciales, en Cataluña pasa lo contrario. Es decir, que si tú no dices nada, se aplica con carácter general el régimen de separación de bienes. Si quieres que se te aplique el régimen de gananciales, tienes que pedirlo tú. Entonces, como digo, son particularidades que a nivel jurídico serán en unas cuantas comunidades autónomas, pero con carácter general
el derecho en el ámbito civil es único en toda España, se aplica el Código Civil, y en el ámbito penal sí que es absolutamente único. Es decir, se aplica el Código Penal en la generalidad de comunidades autónomas y si tú cometes un delito, sea en la comunidad en la que sea, vas a tener la misma pena que es la que marca el Código Penal. Hay estados federales en los cuales sí que existen particularidades penales dependiendo de dónde vivas. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados que tienen la pena de muerte y estados que no la tienen. Hay estados que penalizan el cultivo de cannabis y hay estados que no lo penalizan. Entonces, claro, es decir, eso, pero bueno, eso es propio, como digo, de estados federales que dan un paso más en lo que se refiere a la descentralización competencial que el Estado autonómico español y que sí que en ese ámbito pues permiten esas particularidades que aquí no están permitidas. Bien, igualmente se confieren al Estado las competencias destinadas a garantizar la homogeneidad del sistema económico, como son las bases de la planificación general de la actividad económica, hacienda general, banca y seguros, así como la normativa básica de muchos sectores y actividades económicas. También se confieren al Estado las competencias en materia de sanidad, educación, protección del medio ambiente, régimen de los medios de comunicación o régimen de las administraciones públicas. Nótese que, pese a presentarse como competencias exclusivas del Estado, muchas de las competencias recogidas en el artículo 149.1 de la Constitución le atribuyen la legislación básica sobre la materia, permitiendo que las comunidades influyan en la competencia compartiéndola con el Estado, pese a que éste posee una posición principal debido a esa reserva de las bases de la misma. ¿Qué es la legislación básica? Es la legislación que establece una serie de principios, líneas generales, que van a regir en todo el territorio español respecto de la materia a la que se refiere. Pero luego las comunidades autónomas pueden tener competencias en materia legislativa que comparten con el Estado. Y esto implica que las comunidades autónomas tienen la obligación de respetar el contenido de las leyes básicas, pero siempre y cuando no contradigan ese contenido, podrán establecer leyes propias que les permitirán, pues digamos, que la materia a la que se refiere la ley básica se regule de una forma distinta en su comunidad que respecto de otra. Una forma parcialmente distinta, porque si bien todas las comunidades tienen que respetar esa legislación básica, pues dentro de lo que no imponga esa legislación básica, las comunidades son libres de establecer regulaciones propias. Por ejemplo, puede haber una ley orgánica de educación, la LOFSE, las distintas leyes que hemos tenido, que es una ley básica, es decir, una ley que dice en toda España se van a cumplir estos principios elementales a nivel educativo. Por ejemplo, que en educación primaria se van a dar estas asignaturas. Pero, siempre y cuando las comunidades autónomas respeten el contenido de esa ley básica, pues pueden establecer leyes autonómicas en el ámbito educativo, pues en virtud de las cuales, por ejemplo, una comunidad opte por el bilingüismo de una forma más decidida, en el sentido de que establezca un plan para que el inglés se estudie de una forma inmediata desde primaria, o pueden establecer leyes en virtud de las cuales se apueste por la informática, en el sentido de que se diga, pues la enseñanza implicará que los estudiantes tendrán un ordenador desde el curso tal de primaria y a través de ese ordenador realizarán sus ejercicios, etc. Por tanto, como digo, la legislación de desarrollo permite a las comunidades autónomas, siempre respetando esa ley básica, esa legislación básica del Estado, regular normativamente a través de leyes, digamos, de leyes propias, leyes autonómicas, la materia a la que se refiere la ley básica siempre y cuando no la contradiga. Bien, por otra parte, el artículo 148 de la Constitución establece las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía dentro del marco establecido en la Constitución, artículo 147.2d de la Constitución. Entre estas figuran la organización de las instituciones propias, ordenación del territorio, agricultura, asistencia social, fomento de la cultura o las obras públicas de interés autonómico. Las dos listas se completan con la llamada cláusula de cierre, el artículo 149.3 de la Constitución, que actúa como mecanismo de integración competencial a fin de que pueda identificarse al titular de cualquier competencia no recogida en los listados de los artículos 148 y 149 de la Constitución. De este modo, el artículo 149.3 dispone que las comunidades autónomas podrán asumir a través de sus estatutos de autonomía cualquier competencia no prevista expresamente por la Constitución para el Estado. En el caso de que las comunidades autónomas no las asumieran, será el Estado quien lo haga. Entonces estamos hablando de que esta cláusula de cierre dice que para el caso de que al constituyente, a los constituyentes que elaboraron la Constitución,
se les hubiera pasado alguna competencia por alto y no estuviera en ninguna de las listas que aquí marcamos, esta competencia será de la comunidad autónoma, será titularidad de la comunidad autónoma, salvo que no la quiera y en ese caso irá para el Estado. Eso es lo que se llama una cláusula de cierre. Las cláusulas de cierre se establecen pues básicamente porque cuando se elabora una ley es muy difícil que al legislador se le ocurran todas las situaciones posibles, aparte de que es posible que como consecuencia del desarrollo, del paso de los años, pues la sociedad evolucione y aparezcan competencias nuevas que como consecuencia de esa evolución pues no existieran o no fueran previsibles en el momento en el que se aprobó la Constitución. Entonces las cláusulas de cierre lo que hacen es regular qué pasa con esas competencias que no se previeron porque no podían preverse o porque se le pasó al legislador en el momento en el que se elaboró la Constitución. Y lo que viene a decir en este caso la cláusula de cierre es lo que os he dicho. La competencia no prevista es de la comunidad autónoma y si no la quiere, pues se la quedará al Estado. Bien, territorio como límite competencial de las competencias autonómicas. Cada comunidad autónoma solamente puede proyectar su acción y ejercer sus competencias si, además de estar ejerciendo una competencia reconocida, la desarrolla en relación con situaciones acontecidas dentro de su territorio, sin que pueda pretender ejercerlas sobre territorios de otras comunidades. No obstante, el Tribunal Constitucional ha reconocido supuestos excepcionales donde la comunidad autónoma puede ejercer sus competencias de modo que produzcan consecuencias jurídicas fuera de su territorio. Generalmente han sido casos relativos a medidas tributarias en relación con empresas que operando fuera de la comunidad autónoma tenían su domicilio fuera de la misma, razón por la que existía un punto de conexión con el territorio que justificaba que dicha comunidad pudiese imponerle tributos por actividades económicas que desarrollaba fuera de la misma. Por tanto, como os acabo de decir, con carácter general, la comunidad autónoma solo puede ejercer sus competencias dentro de su territorio, pero hay excepciones puntuales, como la que os acabo de decir, que permiten a la comunidad autónoma ejercer sus competencias tributarias, competencias de recaudación de impuestos, en relación con actividades que se realizan en el territorio de otra comunidad autónoma por una empresa que tiene su domicilio social en el territorio de la primera comunidad autónoma. Esto es lo que provoca que, por ejemplo, aquí en Murcia, la UCAM, la Universidad Católica, haya pasado su domicilio social a Madrid, pese a que el grueso de su actividad la realiza en Murcia. Lo han hecho porque en Madrid pagan menos impuestos que en Murcia. Y entonces por eso se van allí, ponen allí su domicilio social para pagar menos. Bueno, el domicilio social, eso lo estudiaréis en mercantil, pues básicamente cuando tú constituyes una empresa, tienes que hacer una serie de cosas, establecer los estatutos sociales, y en los estatutos sociales de la sociedad, que digamos son, pues, en fin, la norma que va a regir el funcionamiento de la sociedad, que va a determinar las competencias que tiene cada uno de sus órganos, etcétera, hay que poner un domicilio de la sociedad que será, digamos, donde se encuentre su sede y que será, pues digamos, el lugar al que cualquier acreedor, cualquier persona que quiera relacionarse con ella deberá dirigir sus comunicaciones para comunicarse con la empresa. Eso se publica en el registro mercantil como uno de los datos esenciales de la empresa, su domicilio social. El domicilio social de una empresa puede estar en cualquier sitio, puede estar en un despacho de abogados, puede estar en la casa particular de un señor, puede estar en cualquier sitio. Lo que importa es que sea un domicilio, un lugar donde, digamos, a efectos jurídicos se encuentra la sede de la empresa. Y como digo, el domicilio social es relevante a muchos efectos y uno de ellos es que la comunidad autónoma donde esté el domicilio social podrá recaudar los impuestos derivados de la actividad que realice la empresa, aunque la realice en otras comunidades autónomas. Bueno, hablamos ahora de los reales decretos de traspasos. Además de poseer un título competencial, el inicio del ejercicio competencial autonómico se produce por lo general mediante un acto previo consistente en el traspaso del Estado a la comunidad autónoma de esa concreta competencia y que implica también el traspaso de los medios materiales, financieros y personales para poder ejercerla. En el caso de la sanidad, transferir la gestión de los hospitales, centros sanitarios, plantilla médica y financiación precisos para ejercer la competencia. Así, e independientemente de que una comunidad autónoma tenga atribuida formalmente una competencia desde que se incluye en su estatuto de autonomía, el traspaso de servicios es una condición elemental para su pleno ejercicio, cuando por las especiales circunstancias de la competencia, ésta no puede ejercerse sin una serie de medios materiales e infraestructuras. Es decir,
En España, como todos sabéis, veníamos, cuando se aprobó la Constitución, de un Estado centralista, la dictadura franquista, donde el Estado central lo controlaba todo y no había ningún tipo de administración a nivel autonómico. Es decir, era un Estado absolutamente centralista, donde además pues, se perseguía cualquier particularidad cultural de cualquier comunidad autónoma. Claro, cuando se aprueba la Constitución, se aprueban los primeros estatutos de autonomía, pues se van reconociendo las competencias de las comunidades autónomas, por ejemplo, competencias en materia de sanidad. Claro, se dice la comunidad autónoma tendrá competencia en materia de sanidad en lo que se refiere a legislación, siempre y cuando respete las leyes básicas que marque el Estado en materia de sanidad y ejecución de la competencia. Claro, para la ejecución de la competencia, que es llevar a efecto lo que dicen las leyes en materia de sanidad, hacen falta hospitales, ambulancias, médicos, enfermeros, conductores de ambulancia. Toda esa gente dependía del Estado central, eran funcionarios del Estado central. Y para que la comunidad autónoma pudiera hacerse cargo pues, de las competencias en materia de sanidad, era imprescindible que se dictara un real decreto de traspaso en virtud del cual el Estado central le pasa a la comunidad autónoma todos esos medios personales y materiales que estaba gestionando. Los reales decretos de traspasos son muy detallados, es decir, son tan detallados que establecen numéricamente el conjunto de medios materiales, personales y humanos que se traspasan a la comunidad autónoma. Un modelo de un real decreto de traspaso sería: en virtud de la competencia tal del Estatuto de Autonomía de Murcia, el Estado central ha decidido traspasar a la Comunidad Autónoma de Murcia el conjunto de medios materiales y humanos que ostentaba en materia de sanidad, de tal forma que los funcionarios que prestaban servicio para el Estado pasarán a ser funcionarios autonómicos y el personal laboral contratado por el Estado pasará a ser personal laboral de la comunidad autónoma. Por tanto, este es el conjunto de medios materiales y humanos que se traspasará a la comunidad autónoma. 2 puntos. Y pone, Hospital Virgen de la Risaca. Se traspasa a la comunidad autónoma el complejo hospitalario que cuenta con tantos metros cuadrados tal. Se traspasa a la comunidad autónoma la plantilla de 425 médicos, 87 ATS, 20 celadores, es decir, se relata el conjunto de medios materiales y humanos que se van a traspasar a la comunidad autónoma en virtud del Real Decreto de Traspaso. Y una vez que se le han traspasado, pues la comunidad autónoma puede llevar a cabo esa competencia, porque hasta que no se produzca ese traspaso efectivo, pues en su estatuto de autonomía puede aparecer que tiene la competencia, pero materialmente no la puede llevar a cabo porque no cuenta con los medios materiales y humanos precisos para ello. Por tanto, esa es la clave de los reales decretos de traspaso. Son las normas en virtud de las cuales se traspasaba a la comunidad autónoma esos medios que precisaba para llevar a cabo la competencia que reconocía el Estatuto de Autonomía. Bueno, el artículo 147.2d de la Constitución relega a los estatutos de autonomía la regulación de las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias incluidas en las propias normas estatutarias. En tal sentido, todos los estatutos de autonomía han instituido la figura de la comisión mixta, de la que forman parte el Estado y la comunidad autónoma, y cuya misión es llegar a un acuerdo de traspaso que deberá ser aprobado posteriormente por el Gobierno estatal mediante la forma de Real Decreto de Traspaso y publicarse simultáneamente en el BOE y en el Boletín Oficial Autonómico. El problema es que si la Comisión no llega a un acuerdo, no existen sistemas para forzarlo, lo cual lleva a que la comunidad autónoma no pueda ejercer en la práctica su competencia hasta que ese acuerdo se produzca. Esto ha provocado que se hayan producido demoras brutales en el disfrute efectivo de una determinada competencia porque el Estado y la comunidad no llegaban a un acuerdo sobre pues eso, las condiciones en las que le iban a traspasar los medios que precisaba para llevar a cabo esa competencia. Bueno, hablamos ahora de los regímenes competenciales. Régimen competencial es un concepto que se refiere a la articulación concreta de la materia y las funciones de una determinada competencia, definiendo quién o quiénes ejercen la competencia y si lo hacen de un modo exclusivo o parcial. En España podemos diferenciar dos regímenes competenciales, el de las competencias exclusivas y el de las competencias compartidas. En las competencias exclusivas, el Estado o la comunidad autónoma ejercen absolutamente todas las funciones que son fruto de la competencia, excluyendo cualquier intervención ajena. Caso del Estado central en materia de defensa. El Estado establece la legislación militar y el Estado cuenta con todos los medios materiales y humanos
tanques, aviones de guerra, bases militares, soldados, que le van a permitir llevar a cabo esa competencia en materia de defensa. En el caso de las competencias compartidas, el Estado y las comunidades autónomas comparten la competencia, al tener cada uno de ellos asignadas diversas funciones derivadas de la misma. Así puede atribuirse al Estado la legislación básica sobre la materia que es objeto de la competencia y a la comunidad autónoma la legislación de desarrollo, que le va a permitir legislar, establecer normas, regular esa competencia, esa materia, siempre y cuando respete los pilares básicos, los elementos esenciales, las directrices generales que recoge la legislación básica estatal. Finalmente, es posible que la materia objeto de competencia pueda dividirse en submaterias y asignarse la legislación sobre cada submateria a un ente distinto. Así sucede en el caso de las carreteras, cuya regulación de las que transcurren por más de una comunidad autónoma corresponde al Estado, mientras que la regulación de las que transcurren solo por una comunidad autónoma corresponde exclusivamente a esta comunidad autónoma. A efectos prácticos, en España se han producido innumerables conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas a la hora de interpretar los límites que cada uno de los dos sujetos tenía para ejercer sus competencias. Así, numerosos estatutos de autonomía han recogido inicialmente como competencias exclusivas de la comunidad diversas competencias que por su propia naturaleza debían ser compartidas con el Estado, si bien dicha práctica ha sido generalmente corregida a raíz de las reformas estatutarias a partir del año 2006. Acaecidas a partir del año 2006. Del mismo modo, el Estado ha interpretado numerosas veces, de un modo excesivo, su competencia para dictar la legislación básica en determinadas materias y ha dictado leyes tan exhaustivas que no dejaban margen de maniobra a las comunidades autónomas para ejercer su competencia de desarrollo legislativo y ejecución. Además, en numerosos casos el Estado no solamente ha dictado la ley, sino también el reglamento que desarrollaba la ley, por lo que la comunidad autónoma perdía cualquier posibilidad de adaptar la legislación supuestamente básica a las especificidades de su territorio. Ello ha llevado a que diversas comunidades autónomas hayan interpuesto recursos de inconstitucionalidad, denunciando que la legislación básica debe limitarse a enunciar los principios y criterios generales de ordenación de la correspondiente materia, plasmados en una ley básica estatal con el fin de que cada comunidad autónoma los desarrollase y adaptase a su realidad concreta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha llegado a admitir que la legislación básica estatal se plasme no solamente en leyes, sino también en reglamentos estatales, siempre y cuando no dejen sin margen alguno de maniobra a las comunidades autónomas para desarrollar la normativa, lo cual ha terminado de incitar al Estado a continuar con esta práctica, que en muchos casos vacía de contenido las competencias autonómicas. Es decir, claro, dentro del derecho, yo siempre digo que para garantizar que la norma sea garantista, es decir, para garantizar que la norma no pueda ser interpretada de un modo abusivo, la norma tiene que ser lo más concreta posible. Porque en cuanto se incluye un concepto jurídico indeterminado, un concepto jurídico indeterminado es un concepto jurídico abstracto que se puede interpretar de varias formas. Buena fe, deberes inherentes al buen padre de familia, es decir, conceptos que dependiendo de quién seas y de las intenciones que tengas, los puedes interpretar de un modo o de otro y decir que su contenido es uno u otro. Pues desde el momento en el que se introducen esos conceptos jurídicos indeterminados, las posibilidades de que el intérprete de la norma, sobre todo si no es independiente, pueda manipularla para dar una interpretación abusiva que beneficie excesivamente a una de las partes, pues es una probabilidad alta. Entonces, es lo que pasa con los conceptos de legislación básica y legislación de ejecución. Legislación básica en principio debería ser eso, es decir, principios generales de la materia que el Estado central elabora y define para que exista un nexo común en lo relativo a esa materia, en lo relativo a la legislación que se refiere a esa materia en todo el Estado, pero que no sea tan asfixiante que impida a la comunidad autónoma poder adaptar el contenido de esos pilares esenciales de la legislación básica a las particularidades de su comunidad. Pero claro, es decir, como digo, es un concepto interpretable, aunque bueno, es de sentido común que si a la comunidad autónoma no se le deja ningún margen de maniobra para elaborar su legislación de desarrollo, o solamente se le permite legislar sobre aspectos que son absolutamente irrelevantes y todo lo verdaderamente, todo lo que tiene contenido es establecido de una forma tremendamente exhaustiva por esa ley básica e incluso por el reglamento que desarrolla la ley básica,
pues está claro que no le están dejando competencia en materia de legislación de desarrollo, pese a que la Constitución se la reconoce. Pero como digo, como son conceptos jurídicos indeterminados que se pueden interpretar de diversas formas, pues con carácter general el Tribunal Constitucional le ha solido dar la razón al Estado cuando el Estado, pues cuando una comunidad autónoma presentó un recurso de inconstitucionalidad diciendo pues que no le estaban dejando elaborar la legislación en materia de desarrollo, que la propia Constitución la reconocía como competencia propia, porque la ley estatal era tan concreta, tan específica, tan detallada, que no quedaba nada que legislar. Pero, como digo, pues con carácter general el Tribunal Constitucional ha dicho que bueno, que siempre y cuando le dejara un pequeño margen para que la comunidad autónoma legislase algo, porque ya se estaba cumpliendo esa obligación general, es decir, que marcaba la Constitución de que la legislación básica la dictase el Estado y la comunidad autónoma dictase la legislación de desarrollo. Bueno, vamos a hablar ahora de la regulación extraestatutaria de competencias. El cuadro de distribución competencial entre Estado y comunidades autónomas se completa con las previsiones del artículo 150 de la Constitución. En sus dos primeros apartados, este precepto establece la posibilidad de que las comunidades autónomas ejerzan competencias no reconocidas en sus estatutos a través de leyes marco y leyes orgánicas de transferencia y delegación. Y en su último apartado, regula un mecanismo de limitación del ejercicio de las competencias autonómicas mediante las denominadas leyes de armonización. A continuación los estudiaremos. Leyes marco. El artículo 151 de la Constitución permite que las Cortes Generales, en materias que son competencia estatal, puedan atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar normas legislativas con base en los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. En la actualidad, esta vía se ha usado escasas veces y siempre para la cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas. Una vez aprobada la Ley Marco por las Cortes Generales, que revestirá la forma de ley ordinaria, no siendo preciso que sea orgánica, la comunidad autónoma podrá desarrollar la competencia que le haya delegado, elaborando las normas de derecho autonómico precisas para ello, pero con pleno sometimiento a las directrices que la Ley Marco le da, pudiendo anular el Tribunal Constitucional dichas normas de derecho autonómico si se salen de lo que le marca la Ley Marco. Básicamente, la Ley Marco implica que el Estado tiene una competencia que es suya, exclusiva, que no tiene por qué compartir con la comunidad autónoma porque la Constitución se la da a él en exclusiva, y el Estado dice, bueno, voy a compartir con esta comunidad autónoma, pese a que no tengo obligación, esta competencia, y le voy a decir, te cedo la competencia, pero tienes que ejercerla con base en estos parámetros, en estas obligaciones básicas, estas directrices que yo te voy a dar. Y siempre y cuando respetes esas directrices que yo te estoy dando, puedes ejercer la competencia. Entonces se dicta la ley marco y la comunidad autónoma con base en ella puede ejercer esa competencia que no es suya y que la está ejerciendo porque el Estado quiere dársela. Si la comunidad autónoma se sale de las directrices que le ha dado el Estado, las normas que ella dicte, que dicta la comunidad autónoma saliéndose de las directrices, serán inconstitucionales porque se habrá salido de la ley marco que, le ata a la hora de legislar sobre esa competencia que el Estado ha decidido darle y que le puede retirar cuando quiera. Bien, hablamos ahora de las leyes orgánicas de transferencia y de delegación. El artículo 152 de la Constitución dispone que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a una materia de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o de delegación. El precepto no especifica qué competencias son susceptibles de ello y cuáles no, por lo que deberá aplicarse la lógica jurídica en cada caso para determinarlo, siendo obvio que competencias como la defensa nunca serían transferibles. Estas leyes suponen una transferencia o delegación del ejercicio de competencias estatales, pero no de su titularidad, ya que esta última corresponde inexorablemente al Estado conforme dispone el artículo 149.1 de la Constitución. La diferencia entre transferencia y delegación se encuentra en que la transferencia implica la transmisión de competencias completas de naturaleza normativa y de ejecución, mientras que la delegación implica solamente la cesión de facultades ejecutivas o de cesión de los servicios estatales. Por tanto, la diferencia que encontramos entre estas leyes orgánicas de transferencia o delegación y la ley marco es que la ley marco establece directrices para el ejercicio de la competencia estatal y la comunidad autónoma está atada a esas directrices a la hora de ejercerla. La comunidad autónoma tiene que someterse a esas directrices.
no es libre para ejercerla. Tiene que cumplir esos parámetros básicos, esas líneas generales que le marca el Estado en la ley marco. Mientras que en las leyes orgánicas de transferencia y delegación no existe esa atadura. El Estado le transfiere a la comunidad autónoma la competencia o delega en la comunidad autónoma no la competencia completa, sino la ejecución de esa competencia, es decir, le transfiere los medios materiales y humanos que precisará para ejecutar la competencia, y la comunidad autónoma tiene libertad para hacerlo sin tener que someterse a las ataduras que son propias de una ley marco. Bien, vamos a hablar ahora de la limitación extraestatutaria de competencias, las llamadas leyes de armonización. El artículo 153 de la Constitución atribuye a las Cortes Generales la facultad de aprobar unas leyes cuya finalidad es armonizar las normas autonómicas si así lo exige el interés general. El requisito elemental para poder dictar una ley de armonización es que se haya producido un daño al interés general como consecuencia de la discordancia entre las diversas disposiciones normativas autonómicas sobre una materia, que podrán ser tanto disposiciones con rango de ley como reglamentarias, dictadas todas ellas en ejercicio de competencias autonómicas, sean exclusivas o compartidas. Las leyes de armonización plasmarán una serie de principios que deberán respetar las disposiciones normativas autonómicas, las cuales serán nulas en la medida en que los contradigan. Dada la agresividad de esta medida y la clara invasión de competencias autonómicas que representa, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que solamente puede dictarse con carácter extraordinario y cuando el Estado no cuente con otra vía para salvaguardar el interés general. Para aprobar una ley de armonización, es preciso que con carácter previo a su redacción, las Cortes Generales acuerden por mayoría absoluta de ambas cámaras la necesidad de elaborarla. Producida esta votación previa, se elaborará la propuesta normativa que solo precisará mayoría simple para su aprobación. Por tanto, las leyes de armonización, que son tremendamente extraordinarias, creo recordar que solamente hubo una, que en la época de Felipe González, que no recuerdo siquiera si se llegó a aprobar, pero que él quería, era en relación con un problema que había con Canarias a nivel económico. Pero claro, son leyes tremendamente agresivas porque implican que, aludiendo al interés general, que es el argumento, digamos, la piedra angular que justifica la elaboración de estas leyes, se dictan una norma que limita las competencias propias de una comunidad autónoma y le obliga a ejercerlas en un determinado sentido y le impone instrucciones muy concretas para ejercer esa competencia, que no es una competencia que le da el Estado graciosamente, sino que es una competencia que según la Constitución es de la comunidad autónoma. Claro, esto implica una invasión competencial que el Tribunal Constitucional ha dicho que precisamente por ello, por lo agresivo que resulta para la libertad de la comunidad autónoma y para su autonomía política, solamente podrá llevarse a cabo cuando el interés general está en grave peligro, cuando no existan otras vías menos dañosas, menos invasivas, para poder solventar esa situación. Bien, vamos a hablar ahora de la financiación autonómica. La autonomía política de las comunidades autónomas no sería ejercitable si la Constitución no les reconociese autonomía financiera, pues el ejercicio de la práctica totalidad de sus competencias requiere una inversión económica que lo sostenga. La autonomía financiera, por tanto, es la posibilidad real de que la comunidad autónoma pueda decidir sobre el gasto propio y obtener los recursos precisos para sostenerlo. Ello implica que los recursos financieros de la comunidad autónoma deben ser suficientes para cubrir las necesidades de gasto asociadas a las competencias de la comunidad, de modo que el principio de subsistencia es consustancial al principio de autonomía política. El principio de subsistencia implica que la comunidad autónoma debe gozar de los recursos económicos y materiales que necesita para llevar a cabo sus competencias. Es una cosa de sentido común. De nada sirve que se me reconozca una competencia si no se me dan los medios económicos y materiales para poder llevarla a cabo. Sería un brindis al sol. Bien, la Constitución estructura un modelo abierto de financiación de las comunidades autónomas, si bien lo perfila introduciendo los principios de suficiencia, solidaridad y autonomía financiera, que deberán fundamentar cualquiera de las formas de regulación de la financiación autonómica que legislativamente se desarrollan. Este desarrollo legislativo es competencia del Estado y ha dado lugar a dos regímenes de financiación diferentes, el común y el de concierto. Principios constitucionales del régimen de financiación.
Se fundamenta en los principios de suficiencia, solidaridad y autonomía financiera. Suficiencia. Implica que la financiación autonómica debe garantizar la cobertura del coste derivado de la asunción de sus competencias. Esto es la suficiencia financiera. Con esta finalidad, el Estado cede total o parcialmente a las comunidades autónomas determinados impuestos y además establece la participación de estas en los ingresos tributarios del Estado. Artículo 157.1a de la Constitución. Esto debe ponerse en conexión con el artículo 158.1 de la Constitución, donde se dispone que podrá establecerse en los presupuestos generales del Estado una asignación a las comunidades autónomas con base en el volumen de servicios y actividades estatales que hayan asumido, y buscando en todo caso la garantía para todos los territorios del país de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos. Por tanto, el Estado debe garantizar que las comunidades autónomas gocen de una suficiencia financiera que les permita llevar a cabo sus competencias. Entrando ahora en el principio de solidaridad, este justifica el objetivo de eliminación del desequilibrio territorial entre las comunidades autónomas más ricas y las más pobres, de forma que la riqueza del Estado se reparta para garantizar la prosperidad de todas ellas. Por tal causa, se crea un fondo de compensación interterritorial que se define en el artículo 158.2 de la Constitución y cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales, siendo su principal destino la inversión en infraestructuras donde más se necesita. Es una realidad que en España hay comunidades autónomas ricas y comunidades autónomas pobres. Es evidente que Murcia, Andalucía, Extremadura son comunidades autónomas mucho más pobres que Madrid, Euskadi o Cataluña. Y el principio de solidaridad lo que pretende, aunque con muy poco éxito, es garantizar que los recursos del Estado se repartan de una forma equitativa entre las comunidades autónomas, no solamente para garantizar las necesidades de los ciudadanos que viven en estas comunidades, en las pobres, sino para darles los medios materiales que precisan para salir de esa pobreza, para desarrollarse económicamente, para tener una economía boyante, atractiva, etcétera, etcétera. Y precisamente para esto nace el Fondo de Compensación Interterritorial, que en esencia lo que hace es dar dinero para proyectos de desarrollo en las comunidades autónomas, cuyo objeto es, como digo, atraer riqueza y darles las herramientas para crecer económicamente y para salir de su situación de mayor pobreza, de mayor desigualdad. Por ejemplo, el Fondo de Compensación Interterritorial puede dar financiación para que se construya una autopista que comunique una comunidad que está muy mal comunicada con el resto del Estado y que de esa forma sea más fácil fomentar el comercio a través de esa carretera. O, por ejemplo, es decir, para temas de inversión educativa, inversión en universidades, proyectos de I+D+I, quiero decir, lo que se pretende básicamente es eso. Es decir, lo que se pretende es dar a las comunidades autónomas, digamos, no caridad, sino dinero, herramientas para que puedan llevar a cabo proyectos destinados a superar su situación de, escaso desarrollo económico y lograr que, es decir, que se puedan poner al nivel o puedan acercarse al menos a las comunidades más ricas. Bueno, finalmente, el principio de autonomía financiera implica la posibilidad de que las comunidades autónomas tomen decisiones sobre la distribución de su gasto y también sobre la manera de obtener nuevos recursos económicos. En tal sentido, son fruto del principio de autonomía financiera los tributos propios de las comunidades autónomas, la parte del tributo estatal que éste puede haber cedido a las comunidades autónomas, las tasas y contribuciones especiales, los rendimientos procedentes del patrimonio propio, del patrimonio de la comunidad. Por ejemplo, si hay un museo que es de la comunidad o hay un castillo que todos los días van 1000 visitantes a verlo, pues ese dinero lo obtiene la comunidad autónoma y lo reinvierte en sus necesidades y es fruto del patrimonio propio de la comunidad autónoma. También los ingresos de derecho privado y el producto de las operaciones de crédito de la comunidad autónoma, pues por ejemplo, si participa en operaciones financieras y obtiene unos beneficios, pues también digamos que ese capital forma parte de el patrimonio de la comunidad autónoma y lo puede reinvertir en sus necesidades. Por tanto, la autonomía financiera incluye un cierto nivel de autonomía tributaria, es decir, libertad para poder gestionar los propios impuestos y para poder regular los propios impuestos,
para decir el porcentaje que se va a pagar dentro de la comunidad autónoma, es decir, no solamente para cobrar los impuestos, sino también para dar contenido a esos impuestos, es decir, para establecer una ley tributaria diciendo, pues por ejemplo, las actividades económicas que se desarrollan en esta comunidad se tributarán a un 5,3% del resultado neto, o cuando una persona fallezca y le deje su herencia a su hijo, el hijo tendrá que tributar por el valor de un 2% de la herencia. Es decir, esa es la autonomía tributaria, que hace que los impuestos varíen dependiendo de la comunidad autónoma. Hay comunidades que tienen impuestos más altos y comunidades que tienen impuestos más bajos. Lo que pasa es que la autonomía tributaria se debe ejercer con los límites establecidos en el artículo 157.2 de la Constitución. En primer lugar, se prohíbe que las comunidades adopten medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio. Es decir, una comunidad no puede exigir, el pago de impuestos en relación con, un barco que se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma, un puerto que se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma. Y en segundo lugar, se establece la prohibición de que estas medidas contribuyan un obstáculo a la libre circulación de mercancías o servicios, es decir, que en ningún caso pueden atentar contra la unidad de mercado. Esto implica que, si bien las comunidades autónomas tienen libertad para regular sus propios impuestos, pues una comunidad autónoma no puede establecer un tipo impositivo del 98%, mientras el resto tienen un tipo impositivo del 25%. Y otra comunidad no puede establecer un tipo impositivo del 0,5%, mientras las otras tienen un tipo impositivo del 30%. Es decir, no puede haber abismos entre los tipos impositivos existentes en distintas comunidades autónomas, porque eso rompe el principio de unidad de mercado. El principio de unidad de mercado, que implica que la actividad económica desarrollada en los territorios de las distintas comunidades autónomas debe ser medianamente homogénea, en el sentido de que pues no pueden existir, diferencias brutales entre los impuestos que se pagan en una comunidad autónoma y en otra, aunque sí puede haber diferencias relativas, pero no puede haber diferencias salvajes que provoquen que pues todos los inversores se quieran ir a una comunidad autónoma donde los impuestos son muy bajos, por ejemplo, y no inviertan en el resto de comunidades autónomas. Entonces, el principio de unidad de mercado obliga a que, si bien las comunidades pueden establecer diferencias tributarias dentro de ellas, entre ellas, esas diferencias tributarias no pueden ser abismales. Bien, hablamos ahora de las competencias estatales en materia de financiación autonómica. El artículo 157.3 de la Constitución permite al Estado regular mediante ley orgánica el ejercicio de las competencias financieras de las comunidades autónomas establecidas en el artículo 157.1c, donde se enumera, como hemos visto, los recursos de las comunidades autónomas. También podrá regular en esa ley orgánica las normas para resolver los conflictos surgidos y las posibles formas de colaboración financiera entre comunidades autónomas y Estado. Por tanto, el Estado puede perfilar el contenido real de la autonomía financiera autonómica, lo cual ha hecho mediante la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las comunidades autónomas, la LOFCA. Esta ley instauró el Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano de coordinación entre Estado y comunidades autónomas en la materia, sin perjuicio de que los estatutos de autonomía también han creado órganos bilaterales con funciones que inciden en este ámbito. El Tribunal Constitucional ha interpretado extensivamente las competencias del Estado en la materia, atribuyéndole, además de las anteriores, una competencia genérica en materia de ordenación de la actividad económica, conectada con el artículo 149.1, apartado 13 de la Constitución, y con el principio jurisdiccional de unidad de mercado. De acuerdo con ello, el Tribunal Constitucional otorga al Estado la competencia para establecer las líneas de actuación tendentes a alcanzar los objetivos de política económica constitucionalmente marcados, así como para imponer medidas concretas dirigidas a su logro efectivo. En virtud de lo anterior, durante los últimos años el Estado ha aprobado leyes de estabilidad y sostenibilidad financiera que han limitado notablemente la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas y les han impuesto medidas concretas para reducir su gasto, tales como congelar la reposición de funcionarios, eliminar conceptos retributivos que el personal de las comunidades venía disfrutando, o imponer una jornada laboral mínima de 37,5 horas semanales. Es decir, que las competencias estatales en materia de financiación autonómica, según la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional, habilitan al Estado a, establecer directrices que garanticen ese principio jurisdiccional de unidad de mercado y que garanticen la estabilidad financiera de las comunidades autónomas. De tal modo que si el Estado entiende
que por la situación económica de crisis, por ejemplo, es necesario que las comunidades autónomas reduzcan su gasto conforme una serie de directrices que les dará, o digamos, pues en materia de personal impongan reducciones de congelación de salarios o dejen de convocar oposiciones para nuevos funcionarios, porque se entienda que la situación económica del país no lo permite, el Estado tiene la capacidad de imponer a las comunidades autónomas directrices en ese sentido y de obligarles pues a no sacar más oposiciones, a limitar el gasto público conforme una serie de instrucciones que el Estado establece una norma vinculante para todas las comunidades autónomas, la ley de presupuestos generales del Estado, y las comunidades autónomas tendrán que obedecer. Si entienden que es abusivo y que la situación que alega el Estado no es lo suficientemente grave como para imponer esas limitaciones o que las limitaciones son excesivas, podrán acudir al Tribunal Constitucional diciendo que el Estado se está extralimitando sus competencias y el Tribunal Constitucional ponderará si efectivamente la situación que hay habilita al Estado para imponer esas directrices o si por el contrario son abusivas. Pero como digo, el Estado tiene esa capacidad para imponer medidas de reducción de gasto a las comunidades autónomas cuando entienda que hay una situación de crisis que así lo justifica, o para limitar su endeudamiento y decir, pues oye, no podéis emitir deuda pública por encima de tal porcentaje, no podéis endeudaros por encima de aquí, porque si lo hacéis, pues va a suponer un daño muy grave para el interés general. En el fondo esa es la clave, es decir, el principio de unidad de mercado, el interés general del Estado, digamos, la obligación que todas las comunidades autónomas tienen en el marco de sus competencias de no llevar a cabo políticas que supongan un daño objetivo y grave para el interés general, para, digamos, el bienestar de todos los españoles. Y es en virtud de esto por lo que el Estado tiene esta capacidad de limitar la capacidad de endeudamiento o de imponer restricciones en el gasto a las comunidades autónomas, pero como digo, en esas circunstancias excepcionales que de crisis, de necesidad económica por parte del Estado español, del conjunto del país. Y como digo, esas medidas deberán ser las estrictamente necesarias para garantizar ese interés general sin que puedan ser medidas abusivas, medidas excesivas, medidas que vayan más allá del principio de intervención mínima que tiene que caracterizar al Estado cuando impone instrucciones a las comunidades autónomas en el ejercicio de una competencia que es propia de la comunidad autónoma y que en principio debería poder ejercer libremente. Bien, la dureza de las últimas leyes de estabilidad y sostenibilidad financiera ha sido justificada por el Gobierno, alegando que pretende dar cumplimiento al artículo 135 de la Constitución, que fue reformado en 2011 para consagrar el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado como un objetivo principal del mismo, y ello con la siguiente redacción. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gasto de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. Este es un artículo que el PP y el PSOE en la época de Zapatero se pusieron de acuerdo para reformarlo, hubo bastante crítica social al respecto, y que básicamente colocaba el pago de la deuda pública del Estado por encima de otros objetivos, pues como podía ser garantizar los derechos sociales de los ciudadanos, que, bueno, precisamente por ello pues hubo colectivos sociales, fue en la época del 15M, que criticaron duramente esta medida porque dijeron que, bueno, que si bien el Estado tiene la obligación de pagar a sus acreedores, por encima de todo está garantizar los servicios públicos de los que deriva, bueno, cuya misión es asegurar la dignidad de los ciudadanos y que evidentemente hay que pagar a los acreedores, pero nunca anteponiendo el pago de esa deuda, pues a que todos los ciudadanos puedan tener una sanidad, una educación, unos servicios públicos, unos subsidios, unas prestaciones en el caso de la gente que no puede trabajar, o que está en el paro, que está incapacitada, que garanticen que ningún ciudadano español pues pasa necesidad o vive en unas condiciones indignas. Entonces este artículo de la Constitución, como digo, fue muy polémica su imposición, porque se dijo que no había problema en que la Constitución recogiese esa obligación de pagar la deuda pública, pero siempre dejando claro que la deuda pública, el pago de la deuda pública estaba subordinado al interés general y estaba subordinado a garantizar los derechos de todos los ciudadanos y que pues, si había que elegir entre pagar la deuda pública o establecer prestaciones sociales que impidiesen que ningún español estuviese en una situación de desamparo, de pobreza,
de privación de los recursos más esenciales, pues que los españoles estaban por encima del pago de la deuda. Pero bueno, el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo, dijeron que era necesario porque si no estábamos en una situación de crisis terrible y nos iban a negar los créditos más esenciales para salir de la crisis, y se aprobó ese artículo de la Constitución que luego fue alegado pues cada vez que se aplicaron estas leyes de estabilidad y sostenibilidad financiera que limitaban de forma drástica la capacidad de endeudamiento y la capacidad de gasto de las comunidades autónomas. Bueno, vamos a dejar aquí la lección por hoy y mañana posiblemente terminaremos el temario con las últimas hojas que nos quedan, que no son muchas. Bueno, hasta mañana.